Muy bien, empezamos entonces. Muy buena tarde tengan cada uno de ustedes, queridos estudiantes. Es un gusto poder compartir con ustedes la sesión de clases del día de hoy. En este momento, pues vamos a compartir uno de los primeros temas del curso Desarrollo Histórico de la Educación en Guatemala. Su servidor Rigoberto Álvarez, pues con mucho gusto para compartir con ustedes esta experiencia en este curso, ¿verdad? Entonces, estamos en este momento dando inicio entonces a la clase. Al final, pues vamos a hacer lo posible. Si hay alguna duda o algo, pues podemos darla a conocer, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio acá con el primer tema que tenemos para esta oportunidad, que es hablar sobre la cultura maya en sus orígenes, ¿verdad? Tenemos acá una presentación donde dice división de la historia de Guatemala. Para eso tenemos como un preámbulo el nombre de Guatemala. ¿Cómo fue que se originó el nombre de Guatemala? En este caso, tenemos que el nombre proviene de Cuauhtemayán o Cuauhtemaya, que era una palabra de origen mexicano que significaba montones de madera, lugar arbolado o paraje cubierto de madera. Luego, esta palabra fue castellanizada por los españoles, pues ellos no, me imagino, les costaba pronunciar esta palabra y la desvirtuaron, ¿verdad? Y le colocaron el nombre de Guatemala como más fácil, más de pronunciar, ¿verdad? Entonces, de esa manera, es como aparece que nuestro nombre original en Guatemala, pues no es Guatemala, sino que es Cuauhtemayán o Cuauhtemaya. Este nombre de Guatemala fue usado por primera vez en la carta que Pedro de Alvarado envió a Hernán Cortés en el año 1524, cuando vinieron los españoles a Guatemala a realizar la conquista, ¿verdad? Al inicio, esta palabra fue utilizada solo a la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Ciudad del Guatemala de los caballeros de Guatemala. Y luego ya se le fue dando un poquito más de territorio, ¿verdad? Y ya se utilizaba para toda la provincia. Y finalmente se ocupó también este nombre para todo el territorio de Guatemala, ¿verdad? Entonces, es así como se puede dar cuenta usted que surgió el nombre de Guatemala, ¿verdad? ¿De dónde provino ese nombre, verdad? Bueno, empezamos entonces, después del preámbulo, en marcar la división de la historia de Guatemala. Guatemala, pues como todos los pueblos, está inmerso también en la época de las culturas, ¿verdad? Del mundo, ¿verdad? Entonces, Guatemala pues estuvo presente a través de su cultura maya, ¿verdad? Entonces, los mayas pues también son una cultura bastante sobresaliente, una cultura que demostró su poder, ¿verdad? Su hegemonía, y sobre todo demostró que era una cultura bien culta, ¿verdad? Valga la redundancia, porque fueron personas que dominaron muchas de las artes, dominaron muchas cuestiones culturales que quizá ni nosotros hoy en día lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, y ellos en esas épocas, imagínense, antes de Cristo, ellos ya hacían muchas cosas que son increíbles, ¿verdad? Entonces, la historia de Guatemala o la historia maya, que podríamos decir también de otra manera, se divide en 4 épocas. La primera, que es la época prehispánica o precolombina. Pre, que significa antes, ¿verdad? Entonces, prehispánica significa antes de la llegada de los españoles.
o precolombina, antes de la colonia, y que la colonia pues también es la llegada de los españoles, ¿verdad? Cuando ellos vinieron a Guatemala. Bueno, después de eso tenemos la segunda época, que es la época colonial o de la dominación española. Aquí es cuando los españoles vinieron a conquistar nuestras tierras, a imponer su cultura bajo la fuerza, ¿verdad? A lo cual le llamamos inculturalización, o sea, inculturizar es hacer que mis costumbres las tome otra persona, pero haciéndolo por la pura fuerza, ¿verdad? O sea, usando métodos primitivos, métodos incluso hasta de matar personas con tal de que los demás hagan caso, intimidación y todo eso. Entonces, eso fue lo que pasó en Guatemala, ¿verdad? Entonces, nuestros mayas pues les vinieron a imponer prácticamente una cultura que no era la de ellos. Y lamentablemente ahí es donde se perdió mucha evidencia de todo lo que es la cultura maya, quedando algunos libros nada más como los códices, ¿verdad? Los 3 códices de la cultura maya quiché, que es una herramienta que ha sido bien interesante, ha sido útil para que se pueda ir sacando toda esta información que tenemos de la cultura maya. Sabemos que cuando los españoles vinieron, ellos venían con la Biblia en la mano, ¿verdad? Venían con las armas, pero atrás de ellos venían los frailes, los religiosos, ¿verdad? Que venían a evangelizar, entonces a cambiar su cultura prácticamente, a cambiar la religión de los mayas, porque los mayas eran politeístas, o sea que creían en muchos dioses, ¿verdad? Sin embargo, los españoles venían con una cultura de un solo Dios y vienen a quitarle todos los libros que tenían los mayas y los quemaban, ¿verdad? Para que, como quien dice, para quitarles la idea de la mente, les quitaron las herramientas que tenían para que pudieran recordarse, ¿verdad? Entonces, así es como muchos escritos fueron perdidos, ¿verdad? Entonces fueron quemados, otros que fueron trasladados a otros países. Tal es el caso que los códices quichés no están en Guatemala, ¿verdad? Entonces, están en países de Europa. Entonces, pero es por eso mismo, porque los españoles pues hicieron todo eso, ¿verdad? Entonces, y vinieron a imponerles la cultura religiosa, ¿verdad? Católica por la fuerza, ¿verdad? Entonces, así fue como llegó el catolicismo a Guatemala por medio de la conquista, viniendo a imponer a la fuerza esa nueva ideología, ¿verdad? Entonces, ahí estaría entonces lo que es la época prehispánica o precolombina. Luego ya viene la época colonial, como les decía, cuando los españoles hicieron todo este tipo de situaciones, cuando ellos vienen a imponer por la fuerza su cultura, es un dominio español, ¿verdad? Después de eso viene ya lo que es la independización, ¿verdad? Viene el tiempo de la independencia, que es la época donde los españoles que ya estaban asentados en Guatemala, que eran los que dirigían, los que gobernaban. Voy a solicitar que apaguen su audio, por favor. Que ellos dominaban, entonces vienen y para no perder ese poder económico y político que ellos tenían, ante los acontecimientos que estaban sucediendo en otros países como México y en Europa, habían muchos sublevamientos de los pueblos para quitarse el yugo de esas clases sociales poderosas que los tenían dominados. Acuérdense que en ese tiempo pues habían gentes que estaban como esclavos, ¿verdad? Entonces, por favor, alguien tiene su micrófono ahí encendido, por favor. De esa manera, les decía, vienen a fingir prácticamente una independencia, porque ellos sabían que el pueblo guatemalteco tenía contacto con lo que estaba pasando en otros países. Y en otros países, las castas poderosas fueron perdiendo su poder, ¿verdad? Entonces,
ellos no querían perder su poder, ya estaban acostumbrados a estar dominando, a estarse sirviendo del pueblo. Imagínense que tenían sus sistemas de trabajo que repartían a la gente para llevarlos a trabajar, ¿verdad? Entonces ellos no querían perder todo eso. Y es así como se quedaron como dueños de las grandes extensiones de tierra, porque solo llegaban y marcaban de dónde a dónde iba a agarrar cada quien, ¿verdad? Y así, según la cantidad de tierra, así le daban cantidad de indígenas para que trabajaran por ellos, ¿verdad? Y así fue como también surgen los trajes típicos de Guatemala, ¿verdad? Como los mayas eran buenos para tejer y todo y fabricaban sus trajes, entonces pasa entonces que por eso cada pueblo tiene su traje, porque cada pueblo era un terrateniente, ¿verdad? Un señor feudal, un terrateniente era dueño de uno de los pueblos y se llevaba a su grupo de gente, entonces los uniformaban para que no se les perdieran con los demás o no se les confundieran. Por eso los cargaban vestidos uniforme. Entonces, esos trajes típicos que son tan lindos, tan bellos y que hoy decimos qué calidad y les damos un honor, esos trajes típicos lloran sangre, ¿verdad? Porque fueron una imposición que los españoles hicieron como un uniforme, ¿verdad? De imposición, de castigo, que no se podían salir de ese pueblo, ¿verdad? Entonces, como prisioneros, esclavos de ese señor feudal o terrateniente. Así es como surgieron los trajes mayas, ¿verdad? Los trajes típicos. Entonces, tienen una historia un poco oscura, ¿verdad? Los trajes típicos, aunque de hecho, pues son bellos por el trabajo que hacen nuestros artesanos guatemaltecos, pero tienen un significado bastante profundo en este sentido, ¿verdad? Entonces, así es como se fue dando la cuestión de la cultura guatemalteca y estos terratenientes no querían perder su poder, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer la independencia, ¿verdad? Y de ahí es que hacen su movimiento, ¿verdad? Un poco fingido, ¿verdad? Y no hicieron un acta de independencia ni nada, solo así en palabra todo, ¿verdad? Y un acto, ¿verdad? Un show que hicieron ellos hasta como creo que son 4, no sé, más o menos como 4 años por ahí o más, es que aparece ya el acta de independencia, ¿verdad? Ellos lo que querían era romper el yugo, entonces todos los tributos que mandaban a España, ahora ya les iban a quedar a ellos, ¿verdad? Entonces, de esa manera empezaron ellos con la nueva república, ¿verdad? Eh, Después en el curso vamos a ir viendo todo esto, cómo pasó y las diferentes etapas ya después de la época colonial y todo lo demás. Entonces, me voy a enfocar ahorita en la época primera, que es la época prehispánica. Esta época está dividida en 5 periodos, ¿verdad? El primero que es el periodo paleoindio, que data del año 10.000 al año 7.000 antes de Cristo. En este periodo paleoindio es la etapa más primitiva del pueblo maya. Igual como en el mundo, pues también vemos que los pueblos empezaron por su etapa primitiva también, ¿verdad? Si vemos cómo fue la evolución del hombre, ¿verdad? Según Darwin, del mono, ¿verdad? Entonces, que luego ya empezó a usar las manos, que luego ya empezó a encumbrarse un poquito y empezó ya a caminar sin usar las manos y así poco a poco fue evolucionando hasta llegar a lo que hoy somos, ¿verdad? Esa maravilla que somos hoy en día. Entonces, eso es la teoría de la evolución. Entonces, sin embargo, podemos darnos cuenta que también los mayas tuvieron así su ciclo de vida. Entonces, el periodo paleoindio está caracterizado por la cultura maya en su época puramente primitiva, ¿verdad? Durmiendo en cuevas, a la intemperie, como nómadas de un lado a otro, recolectando sus frutos, cazando, en fin, pescando y todo ese tipo de actividades, ¿verdad? Entonces no tenían herramientas sofisticadas, ¿verdad? Entonces luego viene el periodo arcaico del año 7000 al año 2000 antes de Cristo. Allí pues ya hay un pequeño adelanto donde ellos ya empiezan a usar herramientas ya un poquito más elaboradas, empiezan a usar la piedra de obsidiana en sus puntas de lanza, empiezan a hacer arcos, empiezan a hacer flechas, empiezan a utilizar lanzas y ellos pues ya van desarrollando un poquito ya su cultura, ¿verdad?
Luego de eso viene el periodo preclásico. Cabe mencionar que en el periodo arcaico ya empieza también el traspaso del sedentarismo, del nómada al sedentarismo, ¿verdad? Los pueblos sedentarios son los pueblos que ya se establecieron en un lugar, que ya se podían ubicar, ¿verdad? Y como producto de eso aparecen las primeras actividades económicas y familiares, ¿verdad? Como por ejemplo la domesticación de animales, la agricultura, ¿verdad? Que ya empiezan a ver que los frutos nacen y crecen y se pueden cultivar, ¿verdad? Entonces, en este periodo arcaico, pues ya empieza a verse todo eso. Y en el periodo preclásico, pues ya empiezan a formar ya los clanes con sus aldeas, ¿verdad? Se van estableciendo en un lugar fijo y se quedan ahí, ¿verdad? Buscando los lugares más aptos para poder vivir, ¿verdad? Luego, el periodo preclásico, pues data del año 2000 al año 250 después de Cristo. Está dividido en tres fases también, ¿verdad? Que es el preclásico temprano del 200 al 800 antes de Cristo. También tenemos ahí el preclásico medio del 800 al 400 antes de Cristo. Y el preclásico tardío, que está del 400 antes de Cristo al 250 después de Cristo. Después de eso, pues ya viene la nueva era de la cultura maya, que es el periodo clásico. Es el periodo donde los mayas alcanzan su esplendor, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. De los vestigios que podemos ver hoy en día, eso nos confirman que fue una cultura realmente poderosa en esa época, ¿verdad? Vemos los monumentos como el Gran Jaguar, los templos ceremoniales, los lugares para poder observar los astros, ¿verdad? Y poder determinar incluso hasta cuándo iban a haber eclipses y todo eso. Los mayas podían hacer eso, imagínense. Era gente bien preparada. Lograron establecer su calendario, era uno de los calendarios que está más, ¿qué les diría yo? Como más legal, por decir así, en cuanto a la pérdida de horas y minutos, ¿verdad? Entonces, incluso es más exacto el calendario maya que el calendario gregoriano, que así se llama el que utilizamos hoy en día, que está dividido en 12 meses, ¿verdad? Entonces, el calendario maya es uno de los más exactos que hay, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí también ellos empiezan a poder utilizar también lo que es la escritura, ¿verdad? Cuneiforme a través de jeroglíficos. Vemos ahí que empiezan a dominar algunas de las artes también, ¿verdad? Como la alfarería, construcción de vasijas y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, eso ocurre en el periodo clásico, ¿verdad? Donde los mayas alcanzan su mayor esplendor, ¿verdad? Luego de eso, pues podemos ver acá algunas de las herramientas que los mayas utilizaban. Aquí tenemos las vasijas y todos los instrumentos que ellos fabricaban de barro, ¿verdad? Podemos ver acá cómo utilizaban la escritura, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen de una portada de los códices mayas. Acá podemos ver también cómo el hombre se volvió cazador, ¿verdad? Principalmente la caza del mamut, eso fue en los orígenes del hombre americano, ¿verdad? Por la caza del mamut. Y aquí pues también del periodo arcaico, ¿verdad? Entonces, cómo vemos acá en estas imágenes cómo fue evolucionando realmente la cultura, ¿verdad? Miles de años, cientos de años pasaron para que esto pudiera darse, ¿verdad? Y uno de los vestigios, ¿verdad? De las ruinas de Saculeo, me parece que es esta, donde los mayas pues ya pueden, en ese periodo clásico pues demuestran ya su poderío, ¿verdad? Y luego de eso aparece el periodo posclásico, ¿verdad? El periodo posclásico que data del año 900 después de Cristo al año 1525 después de Cristo, que es cuando vinieron realmente los españoles y nos impusieron a la fuerza su cultura, ¿verdad? Este se divide en el posclásico temprano, 900 a 1250 después de Cristo, perdón,
y el tardío 1250 al año 1525 después de Cristo. Este periodo posclásico es el periodo de la decadencia de los mayas. Y esto realmente es un misterio porque todavía hoy en día hay muchas personas, muchos historiadores y muchos científicos que están tratando la manera de averiguar qué pasó con la cultura maya, por qué la decadencia de los mayas, y es un misterio realmente, ¿verdad? Y el Popol Vuh lo dice, ¿verdad? Que se fueron, pero que regresarán a reclamar lo que es de ellos, ¿verdad? Entonces, en el Popol Vuh está escrito eso, y eso pone a temblar muchas veces a la gente, ¿verdad? Se recuerdan que en el año 2000 muchos temblaban por el calendario maya también, ¿verdad? Que llegaba la escritura hasta el año 2000, pero simplemente era un ciclo que terminaba para iniciar otro ciclo, ¿verdad? Entonces, y mucha gente pues le tiene un poquito de temor a eso de la cultura maya, hay muchos mitos sobre eso, pero realmente fue un pueblo excepcional, ¿verdad? Luego tenemos el desarrollo cultural precolombino. En el paleoindio, esto pues ya estuve yo relatándolo más o menos, ¿verdad? La caza, recolección, eran nómadas, vivían en cuevas, a la intemperie, armas, flechas, piedras, huesos, ramas, esas eran las armas que utilizaban. El periodo arcaico, la caza, la pesca, recolección, eran sedentarios. Iniciaron la agricultura con el maíz, ¿verdad? Luego de eso tenemos también lo que es el periodo preclásico. En el temprano había agricultura y se volvieron sedentarios, ¿verdad? En el medio, la población ya tenía jerarquías, ¿verdad? Ya habían jerarquías de poder quienes dominaban en las clases, ¿verdad? Luego, el aumento demográfico, o sea, creció la población, ¿verdad? Ya habían más habitantes por kilómetro cuadrado, esa es la demografía. Luego, agricultura intensiva, arquitectura pública, ceremonial. Ya se empezaron a ver los primeros templos, ¿verdad? En el periodo preclásico. Se vieron templos, no de la gran magnitud como en el periodo clásico, pero ya se empezaron a ver algunos pequeños templos, ¿verdad? Construcción de centros y complejos en el altiplano y la costa sur. Luego, en el periodo clásico tenemos el desarrollo de la escritura, la jeroglífica, el culto, las estelas, el altar de Petén y el desarrollo de los sitios de tierras bajas, ¿verdad? Aquí, más que todo, donde se ve el esplendor de los mayas, es más que todo en Tikal, ¿verdad? Donde están los templos más grandes. Aunque estaba viendo yo un reporte en Discovery y hoy hay una tecnología tan especial, ¿verdad? Que hay muchos pueblos, muchos científicos que están interesados en la cultura maya. Y fíjense que tienen una tecnología que es capaz como de quitar toda la naturaleza que está encima de la Tierra y poder ver que hay como silueta ahí debajo de todo eso. Y pasaban unas imágenes excepcionales, ¿verdad? Ahí se ven ciudades mayas que están enterradas. Hay calzadas, hay todo un complejo de edificios y que se extiende por kilómetros. No es solamente una ruina por aquí, una ruina por allá, como normalmente vemos nosotros. Y están muy interesados en eso y si no me equivoco, se estarán enfocando en ir a tratar de desenterrar eso para poder ver realmente todo el esplendor de la cultura maya. De hecho, pues en Petén acaban de habilitar otro espacio más, que hallaron otro complejo más metido más en la selva, ¿verdad? Donde se puede llegar, pero más que todo no hay camino de carro, ¿verdad? Se tiene que caminar a pie, ¿verdad? Incluso se puede hacer una travesía en moto, eso sí, ¿verdad? Que los que les gusta el motocross pueden ir en moto, ¿verdad? Entonces, han descubierto nuevos lugares y si ustedes van a Petén se dan cuenta que hay cerritos por donde quiera. Todo eso son vestigios mayas, ¿verdad? No es nada más y nada menos que eso. Entonces, lo estaban descubriendo ahorita los científicos con respecto a eso, ¿verdad? Y finalmente tenemos el periodo posclásico. Este periodo posclásico es el colapso de los mayas, ¿verdad? Más que todo en los principales lugares de Petén, donde estuvo el mayor auge de la cultura maya. Entonces,
aquí sucedió entonces lo inesperado, ¿verdad? Viene y los mayas desaparecen, ¿verdad? Hay algunas teorías que afirman que la desaparición de los mayas se debe a la influencia de los toltecas de México, ¿verdad? Los toltecas eran un pueblo guerrero que vinieron adentrándose a las tierras guatemaltecas, y como los mayas tenían su ejército, pero los mayas eran más cultos, ¿verdad? Se dedicaban más a la cultura que a la guerra. Bueno, en algunos pueblos mayas pues sí eran guerreros, ¿verdad? Como los quichés eran un poco más aguerridos, eran más guerreros, pero la cultura maya en sí era un poquito más noble y se dedicaban más a las artes, ¿verdad? Que a la guerra, ¿verdad? Luego, con eso de la influencia de los toltecas, se da el florecimiento de los centros del altiplano del país, ¿verdad? Entonces, ya se dejó por un lado lo de Petén y se van al altiplano, ¿verdad? Que estamos hablando en Saculeo, estamos hablando de todos esos lugares, ¿verdad? Entonces, luego la influencia viene, encima de eso viene todavía la influencia mexicana azteca, ¿verdad? Y es que los aztecas sí eran aguerridos, ¿verdad? Los aztecas sí eran un pueblo netamente guerrero, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que en México pues son pocos los lugares donde hay ruinas como en Guatemala. ¿Por qué? Porque los aztecas se dedicaban más a otras cosas que a la arquitectura, ¿verdad? Entonces, de esa manera pues podemos darnos cuenta que llegamos al final entonces de lo que es la cultura maya, ¿verdad? Entonces, así como los mayas, pues también en el mundo, pues habían también otras culturas, ¿verdad? Había la comunidad primitiva también, ¿verdad? Que estaba viviendo a nivel de otras sociedades, ¿verdad? Esto para contraponer un poquito lo que vivían los mayas con lo que estaba pasando realmente en otros pueblos del mundo. Entonces, igual, los otros pueblos del mundo pues también tenían su comunidad primitiva, ¿verdad? Entonces, empezaron igual como un pueblo nómada, ¿verdad? Un pueblo nómada que estaba viviendo prácticamente en condiciones precarias, ¿verdad? Prácticamente se movían de un lugar a otro buscando alimento. No tenían su cuerpo cubierto por más que algunas pequeñas partes de pieles, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes en esas épocas cómo tenía que adaptarse esa cultura, porque no había el calentamiento global que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces era diferente, ¿verdad? Entonces, y sin embargo así subsistieron las culturas, ¿verdad? Demostrando gran poder también, ¿verdad? Luego de eso, pues tenemos también que la cultura primitiva en los otros pueblos, pues también pasó por las distintas etapas como lo tenemos hoy en día, ¿verdad? Entonces, tenemos acá la cultura primitiva. Dice, es la fase del desarrollo de la sociedad que surgió con la aparición del hombre hace alrededor de 1 millón de años y que dominó las tierras hasta el quinto o cuarto milenio antes de nuestra era, ¿verdad? Construyó la fase del desarrollo más larga de la sociedad humana. Data de más de 1 millón de años, ¿verdad? Entonces, a eso se le llamó la comunidad primitiva, prácticamente los orígenes de la humanidad, ¿verdad? Seguidamente tenemos acá primeras formas de relación económica entre los hombres. Bueno, la humanidad ha sido legalmente la especie que más se las ha ingeniado para poder sobrevivir, ¿verdad? Entonces, recordemos que en la naturaleza existe la ley del más fuerte, ¿verdad? Solo los fuertes sobreviven. Y la humanidad ha sido la que más se ha adaptado a los diferentes cambios y a las diferentes situaciones que le ha tocado vivir en el transcurso de toda su existencia. Entonces, acá también vemos que se fueron adaptando poco a poco los humanos a ciertas situaciones de vida, ¿verdad?
La época del régimen de la comunidad primitiva se divide en dos periodos históricos, ¿verdad? Por un lado está el periodo de la horda primitiva, que comprende el mayor intervalo de tiempo y se caracteriza por la separación del hombre del reino animal, y donde aparecen los primeros instrumentos de trabajo y las primeras formas de relaciones de producción, y el periodo del régimen gentilicio, cuando este sería el otro régimen, ¿verdad? El régimen gentilicio. Está la horda y el régimen gentilicio. Entonces, el régimen gentilicio es cuando culmina el proceso de separación del hombre del reino animal y comienza el desarrollo de la sociedad humana. Aquí hay algo bien importante en esto, ¿verdad? Aparecen ya las fuerzas productivas, empieza ya la producción. Las relaciones de producción del régimen de comunidad primitiva surgieron teniendo como fundamento un bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, unos instrumentos de producción primitivos, una división natural de trabajo por el sexo y la edad. O sea que según el sexo, así se le daba el trabajo a la persona. Si era mujer, se le daba cierto trabajo. Si era hombre, cierto trabajo. Si era niño, cierto trabajo. Si era anciano, en fin, por edad también. Así eran distribuidas las tareas en estas fuerzas productivas primitivas, ¿verdad? La base de la relación de producción radicaba en la propiedad común. O sea que todo lo que existía era de todos, ¿verdad? Ahí nadie llamaba mío, tuyo, ni nada de eso. Era realmente de todos, ¿verdad? Entonces, así fue como apareció las primeras fuerzas productivas con la tierra en común, ¿verdad? Luego, los medios de producción, como los instrumentos de producción, la tierra, la vivienda y herramientas, todo eso pues lo ponían en común. Luego tenemos la propiedad común. Existía también la propiedad personal de las armas, los objetos de uso doméstico, de la vestimenta, todo eso era una propiedad personal, ¿verdad? En el régimen de la comunidad primitiva, la producción se llevaba a cabo colectivamente por la gens en su conjunto, ¿verdad? La gens era el grupo dominante ahí, ¿verdad? En la cultura. Los alimentos se consumían a sí mismo en común. Se colocaba el alimento en el centro y todos alrededor consumiendo el alimento, ¿verdad? Distribuyéndose entre todos, ¿verdad? Se dividían en partes iguales. Solo trabajaban unidos los hombres solo trabajando unidos, dicen. Trabajando unidos, los hombres primitivos podían obtener medios de vida, ¿verdad? De poder subsistir, de poder defenderse contra los ataques de las fieras o de las comunidades vecinas. O sea que en los principios de la humanidad no había tanto divisionismo, tanta envidia como ahora, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros pues dejamos morir a cualquier persona, si no la conocemos, nos vale muchas veces. La gente primitiva, ya ven que le llamamos primitivos y todo, pero eso sí tenían, ¿verdad? Trabajaban mucho en comunidad y se ayudaban unos con otros y de esa manera subsistían. Si hubieran sido individualistas como nosotros, la cultura humana hubiera desaparecido y nosotros no estuviéramos hablando hoy acá, ¿verdad? Porque habían muchas otras cuestiones de peligros en esas épocas, ¿verdad? Como los animales salvajes, las inclemencias del tiempo y todo lo demás. No habían las condiciones aptas para una sobrevivencia adecuada, ¿verdad? Para poder subsistir. Entonces, eso es una de las cosas que hay que aplaudirle a la cultura primitiva, su origen de comunidad, ¿verdad? La primera gran división social se le llamó la división del trabajo, ¿verdad? Es decir, de la separación de ganadería y agricultura. Las fuerzas productivas de la sociedad primitiva empiezan a desarrollarse con la rapidez sensiblemente, con una rapidez sensiblemente mayor, ¿verdad? Entonces, ya aquí ya habían personas que ya se dedicaban a una cosa y otras personas que se dedicaban a otra. Así empezó todo, dividiendo ganadería y agricultura. Unos eran ganaderos y otros eran agricultores, ¿verdad?
así empezó todo. Y luego de eso, pues que vinieron apareciendo ya otros oficios y que se fue dividiendo aún más la población en ese sentido, ¿verdad? Entonces, así es como podemos ver acá la primera división del trabajo. Al aumentar las fuerzas, surge y se acrecienta el intercambio, aparece la propiedad privada, la desigualdad económica entre los distintos miembros de la comunidad, el surgimiento de la esclavitud se intensificó aún mayor a medida, eh, a medida de la desigualdad económica y contribuyó al desaparecimiento de la comunidad primitiva. ¿Se dan cuenta entonces cómo se mejoró en una cosa, pero ahí sí que nos metimos en problemas en otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la comunidad en común desapareció y a cambio de eso ya vinieron gente que se dedicaban más ya al desarrollo personal y familiar, incluso hasta apareció ya la esclavitud, apareció gente que tenía más poder que otra y que se aprovechaba de los demás, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como se puede ver la cultura primitiva, porque eso fue lo que estuvo dándole prácticamente el final a la cultura primitiva, ¿verdad? Después de eso tenemos la segunda fase o división del trabajo, ¿verdad? La segunda gran división social del trabajo. Ocurre en el estadio superior del régimen de la comunidad primitiva. La artesanía se separaba de la agricultura, lo cual contribuye a que siga demostrándose la sociedad primitiva. Como resultado aparecen ricos y pobres. La explotación, las clases sociales, ¿verdad? Ahí aparecen los estratos sociales diferentes, ¿verdad? Donde unos dominaban a otros. Luego pues surge ya lo que es el Estado, ya se establecen territorios donde ya cada quien dominaba, ¿verdad? Y de esa manera pues ya se tenía la cuestión esa de empezar hasta pelearse ya porque estas son mis tierras, esto es mío, eso es tuyo y así.